Estimados estudiantes, bienvenidos a su última clase del área de Ciencias Naturales. Vamos a compartir este tema. A continuación, por favor. Ahí estamos. Listo, ahí tenemos la presentación. Vamos a, en este caso, analizar sobre el tema de las bioregiones y factores que afectan la biodiversidad. ¿Cuál es el objetivo? Pues reconocer las bioregiones como áreas geográficas que tienen en común características de suelos, cuencas, clima, plantas y animales nativos, como un terreno de conciencia a un lugar y a las ideas que se han desarrollado respecto a cómo vivir en ese lugar. Bien, acá tenemos lo que gráficamente, cómo yo puedo identificar o en este caso apreciar lo que son las bioregiones. Nosotros en el mundo, en este caso en nuestro planeta Tierra, podemos identificar lo que son las aguas, las fronteras. Estas no son básicamente definidas políticamente, como podemos apreciar en la imagen, ¿verdad? Entonces no tienen sus límites geográficos de las definidos, ¿no? Entonces estos se delimitan así por las comunidades, por los asentamientos humanos, por el sistema ecológico. Entonces, una bioregión se refiere a un terreno geográfico y un terreno de conciencia. En sí, esta división refleja los patrones de similitud de la biológica a escala global y también es importante las regiones biogeográficas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver una organización, en este caso de la vida, que se produce a grandes escalas, ¿no? Entonces, existen algunas categorías, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las bioregiones que existen en el mundo, ¿ya? Acá tenemos detalladamente en el gráfico, tenemos la bioregión neártica, tenemos la oceánica, tenemos la neotropical, tenemos la paleártica, tenemos la indomalaya o oriental, tenemos el afrotropical o etiópica, tenemos la australiana o australasia, tenemos la antártica. Miren, entonces estas serían las regiones biogeográficas del mundo, ¿ya? Entonces, para ello hay unos investigadores, en este caso Alfred Russell, fue uno de los fundadores de de la biogeografía. Junto con él está también Charles Darwin, quien propuso también la teoría de la evolución de la biología, ¿no? Entonces, ellos realizaron este estudio y prácticamente fueron quienes fijaron los límites entre las regiones orientales, australianas, la oceánica y un área especialmente un tanto complicado, se podría decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos delimitado. Ahora, ¿qué es el neotrópico? Este término es utilizado en la biogeografía para poder identificar la región tropical del continente americano. Este término en sí es aplicado en diferentes contextos con delimitaciones ligeramente diferentes. El neotrópico, o también conocida como región neotropical, incluye lo que son bosques tropicales, en este caso la selva húmeda tropical y la subtropical. Grandes, eh, por ende son muy grandes, no que en cualquier otra ecozona existiese, ¿ya? A esto se refiere cuando hablamos nosotros sobre el neotrópico. Lo repito nuevamente. Es neotrópico, también se lo conoce como región neotropical, que incluye que los bosques tropicales, la selva húmeda tropical y subtropicales más grandes que cualquier otra
ecozona. ¿Ya? Miren, por lo general nosotros conocemos nuestro país, su diversidad, tanto en etnia, cultural, asimismo, en este caso, su flora y su fauna, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista geográfico, Ecuador es un país pequeño, pero muy diverso. Entonces, está caracterizado prácticamente por su singular topografía, su diversidad de zonas climáticas. Tenemos diferentes regiones, ¿no? Costa, sierra, oriente, ¿sí? Entonces, es muy conocido por su diversidad también climática. Y otra de las características que serían también las especies tanto vegetales y la diversidad en las especies animales. Entonces, probablemente el Ecuador posee la mayor biodiversidad tanto vegetal y animal en el mundo, a pesar de ser un país muy pequeño. Listo. Ahora, ¿qué factores influyen en la biodiversidad? ¿Sí? Tenemos acá el clima, tenemos la altitud, relieve. Son uno de los factores que intervienen en estos factores de la biodiversidad. Pueden ser la calidad de los suelos, pueden ser las corrientes marinas, eh, la longitud, la altitud, los factores climáticos, ¿sí? La oferta de los recursos hídricos. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la calidad de los suelos, en sí, en uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza y uno de los hábitats más diversos de la Tierra, ya que en ella alberga una infinidad de organismos prácticamente diferentes estructuralmente, ¿no? Entonces, no hay ningún lugar en la naturaleza con una mayor concentración de especies que es en los suelos. Asimismo, también tenemos las corrientes marinas, también son de gran importancia. eh, Estas corrientes marinas, por un lado, por el constante movimiento que hay en ellas. Y también renuevan continuamente el agua de todas las zonas a las que llegan, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el mar Mediterráneo. Listo. Entonces, otra de las características principales que tenemos es que, bueno, hablando de las zonas del Ecuador, no tenemos la oferta de los refugios, la comida variada que existe en nuestro país. Entonces, existe gran diversidad en tanto lo que es comida y los refugios. Son factores también importantes de la biodiversidad de nuestra zona, ¿verdad? Asimismo, tenemos también lo que es la longitud, la latitud, la altitud, ¿verdad? En este caso, el sistema de las coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utilizan las dos coordenadas angulares. En este caso tenemos la latitud norte o sur, tenemos la longitud que es este o oeste para poder determinar la posición de los puntos de la superficie terrestre. En este caso, cuando hablamos nosotros de altitud, nos referimos a la distancia vertical que existe entre cualquier punto de la Tierra en relación al nivel del mar. Ahora, nosotros para calcular la altitud se toma como referencia el nivel del mar y es por ello que la altitud se expresa como una cifra en metros, sí, para nosotros poder identificar. Entonces, en la altitud, nosotros podemos determinar el tipo de bioma existente en un área determinada. Otro de los factores, tenemos los factores climáticos, ¿sí? El tiempo, que básicamente ha venido cambiando al pasar los años y gran parte de esto ha tenido la responsabilidad del ser humano. También tenemos los recursos hídricos. El agua básicamente es uno de los factores más importantes en la existencia de la vida en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, por tal razón, nosotros contamos con la menor cantidad de agua dulce, que es un limitante también para el desarrollo de las vidas
en nuestro planeta. Miren, según las bioregiones vamos a ver unas cortas características sobre cada zona. En este caso tenemos la zona neártica, ¿sí? Que como está denominada, está ubicada en Norteamérica y Groenlandia. Entonces ahí tenemos lo que son las superficies. Tenemos las características principales que se distribuyen desde el desierto de Sonora en el sur de Estados Unidos y el norte de México, hasta el Ártico o Polo Norte. Ya, nos dice su fauna representativa, es en este caso el berrendo o antílope americano. Muchas especies también de ardillas, ratones de abazones y ratones canguros. Miren, son una de las especies que animales que habitan en esta zona neártica. Vamos a ver la zona paleártica. En su región está ubicado en Europa, en el norte de África y Asia, excepto en el sur de los Himalayas. Ya, en estas es una de las principales características, es que es de las bioregiones más grandes que se encuentran desde el desierto Sahara al norte de África hasta el oscuro polo ártico. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué especies podemos encontrar respecto a las faunas? Es el oso panda menor, el camello, los lirones, los ratones, etcétera, ¿no? Vamos a ver otra de las zonas afrotropicales o etiópicas. En este caso se encuentra ubicada en África, al sur del Sahara, ¿no? Entonces su principal característica nos dice que incluye todo el continente africano, desde el sur del Sahara y gran parte de las penínsulas arábicas, incluyendo las islas de Madagascar. Su fauna representativa tenemos acá la jirafa, o el okapi, tenemos el chimpancé, gorila, hipopótamos, rinocerontes negros y blancos. Varias especies de antílopes como el ñu, la cebra, el elefante africano, el búfalo africano, el damán, los terek, sí, y tenemos varias especies de carnívoros de las familias de los vipérridos. Esas han sido una de las especies faunícolas. También tenemos acá la zona antártica. Como su nombre lo indica, esto está en la Antártida, ¿verdad? Su característica principal está conformada por el continente del mismo nombre y algunas islas que se encuentran en los océanos que la circundan, ¿ya? Esta nos dice que su fauna representativa es la principal componente en el plancton, la cual es al mismo tiempo la base de la cadena alimenticia y el soporte para una gran biodiversidad de fauna marina. Hay varias especies de aves como el cuá antártico, la paloma antártica, varias especies de pingüinos, petreles, gaviotas y albatros. Entonces, esas han sido una de las características principales de la zona antártica. Tenemos también la zona australiana. Ya, en esta zona están ubicadas en Australia y las islas del sudeste del Asiático, hacia el norte hasta las líneas de Wallace. Esto, en este caso, comprende principalmente Australia y algunas islas cercanas a este por debajo de la línea de Wallace. Ya, entonces tenemos aquí la fauna representativa. Aquí se encuentran principalmente los marsupiales, entre los que se encuentran los canguros, el koala, las aves, el kiwi, el casuario. Sí, estas son algunas de las especies que son representativas de la zona australiana. Listo, acá tenemos la zona indomalaya. Esta es su ubicación, está en el sur de los Himalayas, hacia el sur hasta la línea de Wallace. Sus principales características se distribuyen desde la cadena montañosa de los Himalayas hacia el sur. Incluye la península de Himalayas y la gran parte del archipiélago de Indonesia. Su fauna representativa acá es el oso malayo, el pavo real y varias especies de faisanes. También existen lo que son los orangutanes, el dragón de Komodo, 3 especies de rinocerontes, el elefante y el búfalos asiáticos, entre otras, ¿no?
Listo. Acá tenemos la zona oceánica. Esto prácticamente está ubicado en la isla del Pacífico Sur. Aquí incluye las islas del Pacífico, de los archipiélagos. em, También comprende principalmente las islas de origen volcánico, por lo que la composición de la fauna terrestre es pobre debido a las dificultades de colonización. Aquí la fauna representativa se encuentra principalmente en algunas especies de aves, como son los mieleros, con hábitos similares a los de los colibríes, algunas de las especies de lagartijas y muy pocas especies de mamíferos, en particular algunos ratones. Sin embargo, esta zona es muy rica en fauna marina, incluyendo algunas aves, peces, moluscos y corales. Bueno, entre otros. Tenemos la zona neotropical, ¿ya? Esta zona está ubicada en el centro y Sudamérica de las Antillas. Su principal característica nos dice que corresponde a América del Sur y América Central, hasta el desierto de Sonora en el sur de América del Norte. El neotrópico donde se ubica Ecuador está compuesto de muchos ambientes diferentes que generan una gran cantidad de biomas y ecosistemas. La característica más influyente en este caso, en la composición de la fauna y la flora que representa la cordillera de los Andes, la cadena que atraviesa de norte a sur a todas las bioregiones que de alguna manera constituye una barrera geográfica. Acá tenemos las faunas representativas, tenemos los marsupiales sudamericanos, representados por varias especies de zarigüeyas, tenemos muchas especies de armadillos, tenemos los osos perezosos, los osos hormigueros y una gran cantidad de monos del Nuevo Mundo que se conoce. También tenemos lo que son las guantas, las guatusas, las capibaras, cuyes, puercos espín, ¿sí? Entre otros, también tenemos lo que son las aves. En el Ecuador, al deterioro pequeño, hay cerca del 16% de la fauna de aves en todo el mundo, ¿ya? Eso sería respecto a las bioregiones, hablando de cada una de ellas. Vamos a proceder a la revisión. A ver, permítanme un ratito. Voy a acceder a la plataforma para que ustedes puedan eh, observar cuáles son las preguntas de la clase en vivo. A ver, vamos acá, estamos con Desi. Listo. Entonces, vamos nosotros a la unidad número 4. Recuerden que tenemos que contestar todas las actividades, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos acá. Listo. Simplemente aquí voy a... Entonces, vamos a revisar el intento. Bueno, hay algunos estudiantes que ya han realizado los intentos, ¿no? Nosotros vamos a revisar el de uno de sus compañeritos. Me permiten un ratito, por favor. A ver, aquí, vamos a ver. Vamos a revisar, me permiten. Listo, ahí tenemos. La primera pregunta nos dice, incluye bosques tropicales, la selva húmeda tropical y subtropical, más grandes que cualquier otra ecozona. Listo. Entonces, aquí contestando la primera pregunta, es donde nos indica el neotrópico o región neotropical. ¿Sí? Incluye bosques tropicales, la selva húmeda tropical y subtropical, más grandes de cualquier otra ecozona. La respuesta correcta es el neotrópico o región
neotropical. Vamos con la segunda pregunta. Nos dice, se denomina latitud a la distancia vertical que existe entre cualquier punto de la Tierra en relación al nivel del mar. ¿Listo? Entonces aquí prácticamente esta pregunta es falsa, ya que en sí estamos hablando de la altitud y no de la latitud, por lo tanto es falso. ¿No? Ahí tienen nuevamente, mostramos acá para que ustedes tengan pleno conocimiento de cuáles son las respuestas de la pregunta de la clase en vivo. Hasta aquí, estimados estudiantes, ha sido el tema de clase. Ya saben las otras actividades que son netamente sencillas para que ustedes las puedan realizar. De antemano les agradezco mucho y les deseo el mejor de los éxitos en esta finalización de este periodo académico. Se despide de ustedes la profe Marjorie Siquio.